Saludos, queridos patitos. Tenemos aquí a un amigo, Marco Antonio Rodríguez Martínez, que es leonés, amigo y carlista, lo cual en estos días es alguien que podría pasar por miembro de la Legión 10 del Imperio Romano o cualquier otra circunstancia que parecería anacrónica, pero no olvidemos que el latín todavía sigue hablándose y Neo Eboracum o Novum Eboracum es el nombre que puede darse a la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, no dejemos de lado asuntos como el carlismo como algo del pasado, porque evidentemente Carlos Javier sigue con vida, es una persona que tiene descendencia y nunca se sabe cuál va a ser la línea triunfante en la monarquía hispánica, porque la vida da muchas vueltas. Pero no quiero enrollarme, muy agradecido que estés por aquí, que finalmente hayas accedido a pasarte por un conversatorio. Bueno, pues buenas noches y muy agradecido. Berciano y leones y berciano, que eso da aún más galones. Más que nada por el asuntillo este de las elecciones gallegas. Esta zona de aquí es muy marcada galleguista. Y tenemos ahí un problemilla con nuestros amigos del bloque nacionalista galego. Sí, me consta que alguna que otra vez ha habido en alguna elección europea un choque entre Andrés Astur y el bloque nacionalista galego referido a esa frontera pérmea. Esto ha sido, no sé si el bloque o Santiago Abascal, no sé. Cualquiera de los dos me vale. Bien, pues ya sé que hubo choques por esa frontera porosa entre el asturiano y el gallego, referido a la parte común entre Galicia y Asturias, y eso también supongo que se puede aplicar a esas diferencias en el ámbito del Bierzo entre leonesistas, gallegos. Sí, pero el asunto aquí es muy curioso, porque por ejemplo en la zona occidental se habla medio gallego, y lo curioso de esta gente es que está todo el día llorando por el derecho de autodeterminación, que si Galicia, que si no sé qué, y después quieren anexionarnos porque sí, o sea, sin preguntarnos ni nada. Es súper curioso. Pero bueno, esta zona de aquí es bastante peculiar. Sobre el carlismo, es lo que has dicho tú. La gente primero no sabe ni lo que es, te tiene muy estereotipado con el asuntillo de la guerra civil, la última guerra civil, y de ahí no lo sacas. Parece que desde 1833 hasta 1936 estuvimos bebiendo pacharán y jugando a no sé qué en Navarra, ¿sabes? No. Pues a la pelota del frontón. Ni les interesa ni les quiere interesar, pero bueno, ¿cómo hemos sobrevivido? Pues a duras penas, y hemos sobrevivido porque España políticamente no es normal. Para nada es normal. En otro país esto nos hubiésemos desaparecido hace, yo qué sé, a los 20 años de aparecer. Es un elemento interesante porque, por el otro lado, en esa dualidad del siglo XIX referido a los llamados liberales y el carlismo, con Carlos María Isidro, el primer pretendiente de la rama carlista, la primera figura liberal, yo creo que en España realmente no ha habido liberales, o por lo menos quizá personas significadas con alguna concreta individualidad, porque el liberalismo clásico en el Reino Unido surge contra el autoritarismo, contra el centralismo, incluso contra la monarquía. Son los liberales británicos los que cortan la cabeza al rey Carlos I en Inglaterra. Por lo tanto, cuando el primer liberalismo es encarnado por una infanta en España, dices, aquí hay algo raro.
Sí, pero es que en esa época yo creo que todavía lo arrastramos, el asuntillo de intentar copiar a los franceses en absolutamente todo. O sea, ¿por qué se habla vasco o euskara, ¿no? Se diría, en el País Vasco y en Navarra. ¿Por qué se habla el catalán? Porque alguien lo tuvo que defender frente al centralismo que venía como una moda de Francia. Que de eso nadie se acuerda. Claro que vino gente después, pero ¿quiénes fueron los primeros? Es que ni siquiera para eso nos recuerdan. Realmente me da un poco de tristeza todo el asuntillo este. Y sobre todo lo que te he dicho, que te estereotipen con la guerra civil. La guerra civil fue un asunto religioso para los carlistas. Políticamente ahí no hay nada entre el franquismo y el carlismo. ¿Dónde están los fueros? ¿Dónde está el mismo rey? En ningún sitio. El tema religioso es un tema interesante porque se puede subdividir en dos elementos. Uno, la propia fe, el tema religioso propiamente dicho de la creencia trascendente de la existencia de un ser superior, y luego el poder de la institución temporal, referido, por ejemplo, al sistema educativo, elementos de crédito, alguna banca ligada a la iglesia y otros poderes temporales de la sociedad organizada que podía estar en riesgo y tal vez se suele poner el foco en el tema de la fe porque, y esto evidentemente hay que reconocerlo, en el Estado español las izquierdas han tenido una creencia inhumana por quemar conventos y quemar iglesias. En vez de hacer políticas en favor de la gente, pues les daba esa pulsión de hemos tomado el poder, vamos a quemar la iglesia. Dices, ¿por qué? Pero bueno, tampoco venía de antes también, porque cada vez que había una revuelta aquí extraña en España se terminaban quemando conventos. Yo creo que es algo ya más tradicional. En cuanto desapareció el chivo expiatorio, que eran los judíos, pues tuvieron que buscar otro. Lo que pasa que, claro, en esa época se salió de madre todo. Y sobre todo el perder el Estado, el monopolio de la violencia. Pero bueno, es algo que a mí realmente volver atrás no le veo demasiada cosa. Me refiero, estamos ahora en el 2024, volver a andar en círculos, lo que pasó hace casi 100 años, pues bueno, pasó, se estudiará, habrá que evitarlo y tal, pero no nos va a dar de comer a día de hoy. En aquel año creo que fue en el que falleció Jaime, importante, fue en el 36, igual me estoy equivocando de algún año en el que murió Jaime, que era el que vinculaba. Ya, esa fue otra, sí. Sí, es importante porque desde Carlos María Isidro hasta el llamado Carlos VII, que tiene una calle en Portugalete. No reinó formalmente, pero tiene una calle en Portugalete, lo cual es interesante. La lealtad de algunos llevada hasta el callejero. Pero Jaime propició lo que luego acabó siendo varias líneas del ámbito carlista, que nos llevaría hasta Montejurra en el 76 con esa pugna de Sixto contra los seguidores de Carlos Hugo por... igual mejor lo explicas tú, todo este elemento. Si quieres eso lo dejamos para otro. Sí, no digo en profundidad, sino simplemente que la línea del carlismo, de los pretendientes carlistas, ha tenido... El carlismo en sí nunca ha estado unido. Cuando ya tú, en cualquier himno de cualquier parte política, te dicen que hay que luchar en unión, es porque no estás unido. Siempre ha habido ramas. Lo que pasa que en esa época, don Carlos Hugo, tuve la suerte de conocer, optó por una vía medio yugoslava, por el socialismo de autogestión y tal, una ruptura con el régimen
Y Sixto lo que representaba era... Es que digo, si digo lo que pienso, No, es cierto que tuvimos un una conversatorio. continuidad con la gente que realmente se vendió al franquismo. Tuvimos Así. un conversatorio con un historiador que decía que en el siglo XX había habido tres grandes perdedores en España, que eran los anarquistas, los republicanos y los carlistas. Y se puede visualizar porque ya en la segunda mitad de los años 40, los carlistas en Pamplona están apoyando huelgas. Es decir, que ya desde muy temprano se supieron que en el fondo habían perdido, que no estaban entre los ganadores de la guerra civil. Sí, pero piensa que realmente es la gente que de esa época se terminó dividiendo, igual que pasó con la Falange. Hubo gente que, en fin, de una forma un poco ingenua pensó que uniéndose al partido único podía aportar algo al franquismo. Hubo otra gente que, bueno, una época donde se pasaba hambre y tal, y se amoldó, y otras que directamente se vendió. Identificó los valores que en medio traían de antes con la cosmovisión franquista y se vendió. Es así. Y de esa tercera parte es de donde vienen los Sixtina. Sí, porque luego veremos en la Cámara Legislativa franquista, con ocasión de la situación en Guinea Ecuatorial en el 68, algunos autoidentificados carlistas diciendo, cuidado, que esto igual no lo estáis haciendo bien. Sí, pero es que esa época es bastante oscura, me refiero. Yo... Sí, es cierto, en el 68 mismamente que se produce la desanexión es decir, la independencia de Guinea Ecuatorial con presencia de Manuel Fraga Iribarne, es en el que se establece el proyecto que cristalizará en la herencia, en la figura de rey del que hasta entonces había sido príncipe de España, que no podía ser príncipe de Asturias porque el título lo tenía su padre, Juan de Borbón y Battenberg. Y con esa situación de herencia es en la que en el 69 se expulsa a Carlos Hugo de España, que es algo que también la gente suele olvidar, si se puede mencionar. Sí, pero eso venía muy de antes. Mira, pues don Javier, el padre de don Carlos Hugo, el que cargó sobre sus espaldas todo el asunto de la guerra civil, era coronel, si no recuerdo mal, era coronel de artillería, estoy hablando muy de memoria, del ejército belga, en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos lo que le pasó a Bélgica en la Segunda Guerra Mundial. Pues terminó en el campo de concentración de Dachau. Cuando lo identificaron y tal, dijo que era un príncipe español. Hablaron con nuestro amigo, el gallego favorito, y dijo que no lo conocía de nada. Yo creo que ya con estos antecedentes, pues algunos tenían que darse cuenta de políticamente dónde estaban metidos. No hay que irse, yo creo que no hay que irse tan atrás con don Carlos Hugo. Es que eso ya venía de antes. Sí, que Carlos Hugo desaparecerá en el año 2010 con la herencia de Carlos Javier, que ha tomado el relevo de esta línea tradicionalista. Don Carlos Javier está muy... Realmente, con lo poco que empezó, lo está haciendo bastante bien. Está bastante moderno y yo creo que cualquiera que... Es que no tengo ahora mismo... Pueden encontrar cualquier discurso de él hablando y está hablando para la gente de este siglo. Es que realmente... Ya te digo, es lo que te decía antes, de hablar de algo que sucedió hace 100 años está bien para empezar y todo lo que tú quieras, pero vivimos ahora, si realmente quieres tener un futuro tienes que dar soluciones para ahora. Y aunque resulte curioso, yo creo que tenemos una visión justo para ahora.
es un elemento interesante porque normalmente, cuando se habla en España de monarquías, repúblicas, el debate suele estar viciado de origen, hasta el punto de que, en buena medida, cualquier persona sabe perfectamente lo que va a decir el sujeto A, el sujeto B, lo que va a decir después, y después, y después, y después, y por tanto se parte de hombre de paja, la falacia de hombre de paja, en donde atribuyes al otro lo que va a ser, lo que va a decir, y entonces se neutralizan mutuamente. En buena medida, porque solamente tienen modelos falsamente teóricos de lo que ha sucedido en España históricamente. La República, pues hablan de la Primera, de la Segunda República, como si no existieran más repúblicas en el mundo. Cuando se habla de monarquías, se fija una monarquía en concreto. Cuando se habla de federalismo, se mira en el federalismo del tema de los cantones y todas estas circunstancias, sin abrir el foco en que pueden haber ejemplos en el mundo de mil cosas, de monarquías que funcionen mal y mal, bien y mal, de repúblicas que funcionen bien y mal. Por lo tanto, es un poco lo que comentas, que hay que bajar al terreno de lo concreto, de la vida del día a día, y a partir de ahí ver cuál va a ser el marco general que pueda funcionar bien. Y normalmente se suele tener esa circunstancia en la que dentro del marco de la república se habla como si solamente hubiera una república, una única posible, y tan república es la República Popular de China, formalmente, que la República Federal de Alemania, y evidentemente Suiza también es una república federal, y evidentemente nadie compararía las tres como si fuera lo mismo. Y dentro de la monarquía se establece la idea como de la unicidad, desde Juan de Borbón y Battenberg, Juan Carlos I, Felipe VI y Leonor, como si no hubiera nada más posible en ningún otro ámbito. Por eso hay que trascender todo esto y ver la pluralidad que existe. Sí, tienes muchísima razón, pero yo te pregunto, ¿qué sabe la gente de la República? Tú coges a alguien por ahí por la calle y le dices República y ¿qué te va a decir? Pues cuatro Si es que izquierdas te va a decir algo que nos quitaron, no sé qué pasó ahí. Si es de derechas te va a decir, es que estos se dedicaban a quemar no sé qué, no sé cuánto más. Y tienen los partidos que se dicen republicanos y no tienen una idea de una república del 2024. Quieren intentar traer algo como si fuese una continuación de aquello, pero es que eso no puede ser. El contexto internacional no da para eso. Si mañana se declarase una república, yo seguiría pagando impuestos igual, seguiríamos yendo por la calle igual y no se iba a acabar el mundo. Es que la gente se olvida bastante del contexto histórico. Lo que pasó en el 36 no va a volver a ocurrir nunca. Sí, porque hay gente que piensa que una república es simple y llanamente la ausencia de un rey. Y eso no es así. Claro, pero eso es lo que dices tú, es que hay repúblicas y repúblicas y más repúblicas. Es que depende de lo que quieras tú traer aquí, pero me refiero que es que incluso desde la derecha está muy... Si lo normal, en un país normal, es que un partido como Vox fuese republicano, ¿cómo puedes ir de liberal por la vida y ser monárquico? Es cuanto menos llamativo. Ya empiezas mal, chaval. Por lo menos a mí me parece así. Sí, ha habido cosas curiosas, como la aparente mayor cercanía de Juan Carlos de Borbón y Borbón con Felipe González y el señor Zapatero, que con Aznar y Mariano Rajoy, lo cual a algunos seguramente no le case muy bien, porque en teoría la monarquía suele ser vista, percibida como algo propio de las derechas. Eso sí, en país como Suecia, en el año 32-33, hubo ya una reunión cuando ganaron los socialdemócratas de usted no se meta en lo mío, yo no me meteré en lo suyo, y convivieron tranquilamente un gobierno socialdemócrata con la monarquía en Suecia, ningún problema. Y con la monarquía pues pasaría lo mismo. El sistema monárquico carlista no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Alguna gente lo califica de república coronada.
Pero bueno, me refiero, es un tema complicado y yo te diría que del cuatrilema tradicional del carlismo hoy en día es muy viable. ¿Y cuál era Por el ejemplo, cuatrilema? el tema de Dios es un tema que está bastante bien acotado en el sentido de que las relaciones entre la Iglesia y el Estado van a ser las relaciones que la Iglesia y el Estado quieran. Ahí no tiene nada que meterse en ningún partido político. Yo no le voy a decir a un obispo lo que tiene que hacer. Aunque hay grupos como los Istinos o la CTC que tienen otra visión un poco más peculiar de todo esto. Sí, tipo Luego volver la a... patria. Sí, La patria. de lo de los obispos, hubo un momento en el que había la terna, la famosa terna. Luego, ¿qué es la patria? El tema es que aquí la gente confunde unidad con uniformidad. No le entra en la cabeza que tú puedas ser español, que puedas tener una visión foral, federal, confederal, porque eso ya es de rojos. Aquí todo lo que se salga de modificar algo de lo que hay, eres anti-español. Porque tenemos una idea liberal, una idea de Francia. Yo siempre he dicho, los de Vox, después hay para el resto de partidos, pero los de Vox son tan españoles que quieren que vivamos como franceses. Políticamente España siempre ha sido un estado descentralizado. ¿Cuándo ha empezado a haber problemas territoriales? Cuando se intentó imponer el modelo francés. ¿Qué significarían los fueros? Pacto. El carlismo entiende el estado de abajo hacia arriba. Todo lo contrario de lo que hay ahora. Pero bueno, tú eres vasco, tendrás una visión un poco peculiar de los fueros también. Pues sí, diría que sí, como parte de lo que otrora fue el señor de Vizcaya, que llega prácticamente 1000 años, hasta el año 1876. Pero sí, hay un libro que suelo recomendar de mi amigo José Antonio Ullate Favo, que lo publicó con Libros Libres, es decir, lo publicó en aquella editorial que estaba ligada al grupo Intereconomía. Y este libro, Españoles que no pudieron serlo, establece la idea de que la Pepa es anti-española y antiforal, o antiforal y anti-española, en el orden en el que se considere, tratando de imponer un modelo afrancesado, curiosamente luchando contra el francés, no deja de ser paradójico, y protegido desde Gibraltar por el Imperio Británico sobre Cádiz. Lo cual resulta curioso, pero era cierto que tratando de amalgamar toda la España una, sin fueros, pues evidentemente incentivó a los territorios americanos a, oye, que no nos reconocen como singularidad, como habían hecho hasta ese momento, que era lo importante, porque se suele utilizar una palabra, colonia, como si fuera todo igual. Las colonias neerlandesas, británicas, francesas, portuguesas, españolas, como si fueran todo lo mismo. Y evidentemente cualquier persona sensata debería entender de que no todo es lo mismo. Porque por sustancia, porque no, por no eran sustancia, colonias extractivas. es que por sustancia, cualquier persona debería entender que los sistemas políticos son producto de relaciones endógenas que conducen a situaciones diversas, porque los ingredientes son distintos en cada comunidad. Y por lo tanto, no puede amalgamarse todo bajo un único palabra. Y por lo tanto, cuando pasó eso, de que se les retiró la confianza a los territorios americanos para su autogobierno, pues entonces dijeron, muchachos, que aquí ya no nos quieren, así que habrá que irse con el viento a otra parte. La República Dominicana se independizó 2 veces.
Que Sí. eso ya nos tendría que hacer pensar. Sí, aprovecharon ese momento de la guerra civil estadounidense para, bueno, pero cuando terminó la guerra civil estadounidense, eso sí, también dicen que los españoles desde Madrid no tuvieron visión porque pensaron que aquellos que se oponían a la presencia de España de nuevo en la República Dominicana desde 1861 a 1865 los juzgaron como si fuera un bloque monolítico, los opositores como si fueran todos uno, en vez de entender que podía haber diversas visiones dentro de ese ámbito, es decir, gente más pragmática, más dura, con una visión más cercana o menos cercana, y salieron por puertas cuando empezaron las primeras dificultades, prácticamente al final de la guerra civil estadounidense, que también los franceses aprovecharon para Maximiliano, que también resulta curioso porque Maximiliano, el hermano del archiduque del Imperio Austrohúngaro, acabó siendo más progresista que Benito Juárez, el primer líder indígena de México, ¿no? Por esa razón, los conservadores que habían traído a Maximiliano como emperador, pues le dieron la vuelta y acabó fusilado. Es súper curioso, sí. En este país da para mucho. Por eso te decía al principio que un partido como el nuestro ha sobrevivido aquí porque es un país que políticamente no es muy normal. El asunto que te estaba diciendo antes, por ejemplo, la visión del Estado por el carlismo es desde abajo hacia arriba. ¿Eso qué querría decir hoy en día? Te voy a dar una visión personal, ya te lo aviso. Las comunidades autónomas, hasta donde yo sé, tienen unos parlamentos autonómicos democráticos. ¿Qué significaría un sistema foral? Que sean esos parlamentos los que negocien con el Estado el encaje que quieren. Hasta donde yo veo sería lo ideal hoy en día. La Constitución actual está sobrepasada ya. Fue una Constitución en medio de la Guerra Fría, donde se hizo lo que se pudo y la mayoría vino impuesto desde fuera. Que tendría que haber dos partidos, qué dos partidos tenía que haber, cómo iban a ser los sindicatos. Los anarquistas se los fulminaron en cuanto pudieron, porque en esa época de la transición aún tenían bastante fuerza política sindical y se los fumaron. ¿Cómo entró España en la OTAN? Sí, es un elemento que la gente suele olvidar. De entrada no. ¿Cómo utilizaron al nacionalismo canario? Lo de la OTAN, por hacer simplemente una pincelada histórica, la gente suele pensar que se entró en la OTAN, el Estado español, en 1986, en verano, con el referéndum, pero no. En 1981-82, y comentamos en su día las memorias de Leopoldo Calvo Sotelo, que es al quien le tocó voluntaria o involuntariamente, eso que cada cual juzgue según su criterio, pero la entrada en la OTAN se produce después del 23F, a lo largo de 1981-82, con la circunstancia de que no se llega a culminar del todo y se deja al albur del Partido Socialista si se entraba en la estructura militar integrada o no, que es lo que se votó en el referéndum del 86 y formalmente se dio la posibilidad de mantenimiento en la OTAN, pero sin entrar en la estructura militar integrada, cosa que tiempo después José María Aznar cambiará por la vía de los hechos sin tocar un solo palo a un posible referéndum que revocara esa política. Es decir, para establecer la idea de no entrar en la estructura militar integrada, sí, vale, el referéndum del 86 de Felipe González, pero para entrar no se pidió ya, para entrar en la estructura militar integrada, no se pidió opinión a los españoles, lo cual ciertamente resulta curioso. Era un ejemplo, me refiero. Yo creo que la Constitución de esa época, bueno, ayudó a dar estabilidad y tal, pero que está haciendo aguas por todas partes. Y deberíamos ir pensando en qué tipo de Estado queremos y en hacer algún tipo de transición
poco más tranquila, que a lo mejor te lleve más tiempo y tal, porque es que esto no va. Cada vez hay más partidos nacionalistas, cada vez hay más partidos regionalistas extraños. ¿Por qué nacen los partidos regionalistas? Porque los diputados del PP y del PSOE que tendrían que defender esa zona no lo hacen. Tú aquí votas al partido y el partido después hace lo que le da la gana. Yo siendo del León, yo no sé quién me representa en las Cortes de Castilla y León. Yo no puedo hablar con el diputado que en teoría me tendría que representar en el Congreso de los Diputados. ¿Esto es un sistema democrático? Pues que la gente lo piense. Y a partir de que lo piense, pues a lo mejor habría que ir más allá y ver qué tipo de Estado y de sistema democrático queremos. Si queremos seguir así en la dictadura de los partidos o si se quiere evolucionar algo mejor. A mi entender, claro. Es complicado porque parece que quieren establecer una suerte de bipartidismo, aunque sin solamente dos partidos, del espacio que en principio podría liderar Pedro Sánchez, el Partido Socialista, y el espacio que lideraría Alberto Núñez Feijóo, el Partido Popular, y polarizar la situación política, pero no con elevados principios y discursos, sino desde el he de mandar yo y ahora vas a mandar tú, pero dentro de 50 años, después de mí. Porque lo hemos visto con el tema de las mascarillas, pero no quiero entrar en el tema de los dineros aquí y el otro, simplemente por el hecho de que los unos acusan al hermano de Ayuso de X y los otros, cuando tienen un problema que pudiera ser similar con el ayudante de Ábalos, sí, lo vi yo, sí. Pues en vez de hacer pedagogía y decir esto está mal y vamos a ser limpios, pulcros y vamos a dar ejemplo, hacen el bota a bota y en tu culo explota. Y dicen, es que el otro tiene más. Y entonces es una trinchera de yo te lanzo una granada, pero vuelve y luego vuelve y va. Si no sacas la carta del Joker, como en el póker, que es Franco. Aquí se vota porque no gane, porque no gobiernen los otros, básicamente. Habría que ver a la gente que votó al PSOE si se leyó el programa económico del PSOE o del PP. Ya te digo yo que no. Pero bueno, volvemos a lo de antes. Es que, ¿cómo van a gobernar estos? Mira lo que hicieron, mira lo que hacen. El PSOE defiende a los trabajadores. Joder, menos mal que los defienden. Y luego se sacaron de la manga, porque la gente estaba ya bastante quemada del bipartidismo, a estos dos, a Podemos y a Vox, que realmente son muletas del bipartidismo, no sirven para otra cosa. No van a cambiar nada. Por mucho mensaje bonito que dijese el señor Pablo Iglesias al principio de la casta. La casta. Mira la casta. De primeras dejó de ser casta el PSOE. Y luego directamente fueron ellos. Pues es realmente muy triste. Es muy triste que la situación política sea la contra. Estoy aquí para que aquel no toque poder. Estoy aquí para que aquel no llegue a alcanzar la Moncloa. Estoy aquí para que el otro no haga política. Debería de ser al contrario. En positivo. Tratar de proponer algo distinto o propio, pero siempre con la idea de hacer algo a favor.
Y luego está el tema de los estereotipos. Tú fíjate que cuando hay que hacer un cambio en determinados sentidos, me refiero, imagínate que fuese el PP el que se ha gastado la millonada que se ha gastado en rearmar el ejército. Ya tendríamos manifestaciones por todas partes. Pero bueno, al PSOE se le permiten ciertas cosas, igual que modificar el tema de las pensiones. Siempre van a intentar que lo haga el PSOE. Es algo... Precisamente para no tener problemas con los grupos sociales. Es algo curioso. El tema de defensa tiene también raíces profundas, porque en España la cultura de defensa se imbrica en esa historia perversa referido a ejércitos que, más que para proteger hacia el exterior, se han utilizado hacia el interior, porque creo que es sano decir que los ejércitos en sí no son golpistas, los ejércitos en sí, pero pueden ser utilizados por personas en puestos de poder para ser instrumentos y herramientas como martillos de herejes contra determinadas circunstancias. Y por tanto, eso tratan de establecer en la psique de que el pacifismo es igual a que las guerras no se hacen si no hay armas. Y si no hay militares, entonces no hay nada peligroso. Y por tanto, la paz universal vendrá del desarme universal. Lo cual evidentemente es de risa. Porque cuando hay alguien que quiere llevar a último término un deseo, es decir, si yo quiero que en este momento tú te levantes y tú no quieres levantarte y yo quiero hacerlo a toda costa, puedo ir a darte un par de sopapos para que te levantes y hacer todo lo posible hasta llevarte al otro barrio para que te levantes. Eso es lo que puede llevar a una guerra. Que alguien quiera hacer algo y hacerlo porque sí, y hasta el final. El problema de España es que, por ejemplo, tiene algunos vecinos que pueden hacer algo de esto. Y eso no se ve. Y desde hace más de 20 años no se gasta dinero en defensa porque no es popular. Y eso es un problema grave. Claro, a ver, pero me refiero, son dos cosas distintas. Tú imagínate lo que yo te digo, que fuese una coalición de derechas el que lo hace. ¿Cuánto iban a tardar la gente de izquierdas en decir, eso tenía que ser para sanidad o para educación? Eso ya se ha empezado a decir y ya pasó en perejil. Claro. ¿Cuál es el problema del ejército español? Ya en el siglo XIX es que eran casi los capitanes generales, eran casi virreyes. Se les daba demasiada carga política. El ejército español no entró a estar sometido al poder político prácticamente hasta Felipe González. Pero bueno, yo concuerdo totalmente con lo que dices tú. Me refiero, si fuese por la gente, estos revolucionarios de Starbucks, tipo Podemos y tal, los lituanos tendrían que cerrar los ojos muy muy fuertes y cuando lo abriesen seguro que no tenían a los rusos en la frontera, porque esta gente es así. Y es un asunto que no solo afecta a España, porque tú fíjate que a día de hoy, antes de la invasión de Ucrania casi, la mayoría de los países europeos pensaban que no iba a haber una guerra convencional en suelo europeo en la vida, y la mayoría disolvieron sus unidades convencionales. De la noche a la mañana tienes a España, que debe ser el segundo o el tercer país de Europa con el mayor número de carros de combate, y tenemos 300 y pico. Porque nosotros, claro, tenemos un ojo en Marruecos, y es lo que nos mantiene ahí con una estructura militar un poco así, digamos, clásica. Pero el resto ahora vienen los problemas. Porque se ha extendido por Europa esa visión del buenismo de que ¿para qué? Pues mira, ahora ¿para qué? Ahora tenemos que levantar un ejército de la nada, prácticamente. Y aún hay gente que dice,
Sí, ya se vio que Dinamarca... Que no vea a los rusos ahí en la frontera, es que sí, yo no sé qué más necesitan. Dinamarca, Países Bajos, la propia Alemania desmantelaron buena parte de su capacidad militar. Alemania, que durante años les han dado palos con lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que si no sé qué, que si fuiste los culpables, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y ahora, con el problema de los rusos, ¿dónde están los alemanes? Pero señora, me ha estado puteando 50 años diciéndome que hemos sido malos, malísimos, que mi ejército invadió medio mundo y ahora me pides ayuda. Mentalmente no estoy preparado para otra guerra. Y el problema es que Alemania es la fábrica de armamento de Europa. Sí. El asunto este de Rusia es muy, muy peculiar y muy duro. Es como cuando dice la gente, a España no se le perdió nada ahí en esa guerra. No se te perdió nada, ¿cómo no que no se te perdió nada? Estás dentro de la Unión Europea y estás dentro de la OTAN. Cualquier cosa que afecte a esas dos estructuras te afecta a ti, que no somos Andorra. Es que hay gente que yo no sé, debe vivir en un mundo paralelo, que es lo que dices tú, que cierra los ojos y tal, y eso sin contar los prorrusos, que eso ya es aparte. Y que no ve el peligro real. Sí, y que esto es como en un pueblo de cualquier comarca que se te pueda ocurrir. Si a la casa de al lado se le quema el techo, pues querrás que los vecinos vayan con agua y lo apaguen. En parte, aparte de la solidaridad lógica, porque si a ti te pasa, pues querrás que los vecinos vengan con cubos para salvar tu casa. Esto evidentemente, si alguien puede tener una aventura, y no sabemos si Hassan III, por decir un nombre, pueda tener en el futuro alguna apetencia sobre algún territorio español, llamémosle Ceuta, Melilla, tal vez Canarias, por suposiciones, pues igual toda esta gente querrían que la Unión Europea y la OTAN acuda a ayuda de España para estas circunstancias bélicas. Y para eso hay que ser un socio confiable, es decir, solidario, es decir, compañero de los amigos. Y si ellos tienen problemas y se les ayuda, tendrán mayor incentivo en X años, si surge una crisis, de estar al lado de España. Que es lo que pasó, por ejemplo, en la guerra de Cuba, por poner la perspectiva histórica. En la guerra de Cuba, como en todo el ámbito europeo en el siglo XIX, también porque no podía, pero España estuvo ausente de los conflictos europeos. Y por tanto, eso hizo la percepción de que los países de Europa no veían a España como un socio fiable. Y por tanto, no acudieron, sino simplemente estaban con las palomitas viendo, bueno, España ganará, ¿no? Es un país europeo. Entonces eran maravillosos, pero desde la distancia. Que es un poco lo que también le pasó a Rusia con Japón, que todo el mundo decía, Rusia 1904-1905, bueno, es el país europeo, ganará de calle. Luego Japón le dio una paliza, pero todo el mundo mirando desde la barrera. Esto es porque tú eres un país que quieres estar aislado, no tienes amigos, tienes un poco rivales por ahí, y eso no puede funcionar así. Si estás en una estructura de alianza, es hoy por ti, mañana por mí. Sí, pero bueno, es que hay mucha gente que eso no lo entiende. Hay gente que lo único que entiende de Europa es que te den dinero, porque nos hemos convertido en unos yonkis de los créditos. Gobierne quien gobierne, tenemos una deuda exterior de la leche, y lo único que les interesa de Europa es los fondos europeos, la libre circulación y todo eso, pero nada de eso es gratis, amigo. ¿Qué más quisiésemos que no tener un vecino como Rusia? Encima, un estado que sería el prototipo de un estado fascista total. Es imperialista, es militarista, tienen al líder ahí endiosado, es antidemocrático.
Y se ha creado unas Hitlerjugend. ¿Cuáles? Unas juventudes que desde la escuela se van militarizando, tienen unos campamentos específicos para el entrenamiento militar, llevan munición real a las escuelas. A eso es a lo que yo llamo Hitlerjugend. Y las excusas que ponen para invadir. Están atacando a mis minorías. Sí, evidentemente. Pero bueno, el tema de Rusia es muy curioso porque eso nos podría venir a afectar aquí a ciertos elementos independentistas. Sí, antes que eso, evidentemente, aprovecho para el spam publicitario. Guerra en Ucrania disponible en Amazon. ¿Qué quiero decir con eso? Tú imagínate que según está el asuntillo ahora, alguien se independiza por las bravas. Vamos a poner los catalanes porque ahora están un poco tontos por el asunto ese. España perfectamente podría seguir el modelo ruso. Tengo al 50% de ese territorio español, lo estáis oprimiendo, no le dejáis hablar su idioma, no sé qué, no sé cuánto. Puedo ir por las medio bravas y crear una disidencia interna y te desestabilizo la república. Puedo ir muy por las malas, que eso en España no se lleva. Bueno, yo te hago un spoiler porque, tranquilo, los catalanes no tienen ovarios para hacer la independencia por las bravas. No, pero me refiero, es que eso del tema de independencia, tío, es que puedes estar a favor de la independencia, puedes estar a favor del referéndum, pero las cosas si se hacen hay que hacerlas bien. No puedes... Sí, hay que hacerlas con día valor. Declararte independiente, a los 5 minutos decir que no, que vamos a negociar, después mandar ahí a la policía, sí. Los líderes marchándose a Suiza... Hay que tener valor. Si llegas hasta la línea y estás dispuesto a dar el salto para ir al otro lado, hay que dar el salto. No llegar a la línea y los que te acompañan decir, venga muchachos, vosotros, seguid adelante. Y tú te quedas justo en la línea y vas retrocediendo pasito a pasito, como que nadie te ve, ¿eh? Y acabas en Waterloo, acabas en Suiza, ¿eh? Acabas en Escocia, como Clara Ponsati. Y claro, eso es que tú si eres independentista, te digo independentista porque habrá gente normal que piensa y tal, o sea, van a ser estos los que dirijan la independencia, si a la primera de turno salen corriendo como ratas. Yo creo que el asuntillo la única forma de solucionarlo y tal, y esto es un tema muy personal mío, es que no queda otro remedio que hacer un referéndum legal, pero un referéndum en que el Estado vaya a ganarlo. Es que ahora mismo oyes a los partidos que tendrían que defender llamémosle unionistas, no te dan ningún argumento. Te basan un poco en hechos históricos, pero nada más. Sí, que no se puede hacer la contra. Si alguien quiere la independencia y presuntamente los llamados independentistas, yo les llamo procesistas porque les define mejor, pero si alguien les quiere hacer la contra a toda esta gente, en teoría debería hacer con propuestas. Es decir, estos proponen X, yo propongo un modelo distinto que no va a ser el que es actualmente porque se ha demostrado que no es válido, porque se ha llegado a un conflicto evidente y por tanto habría que trascender ese conflicto con una propuesta para avanzar. Pero es que hay una burbuja en que los llamados procesistas, por mí, los llamados independentistas, están muy cómodos y no necesitan decir más que son independentistas, y los antiprocesistas no tienen que proponer absolutamente nada porque simplemente dicen que están en contra de la independencia, lo cual es una burbuja
en el tiempo en el que simplemente es un declive real y Cataluña está yendo hacia el declive económico, político, social, lo cual es alucinante porque en teoría el proceso surgió para evitar un declive que ya era evidente para Cataluña. Por eso te decía yo al principio, para nosotros que encajaría bien ahí. Hacer una propuesta de que se negocie el encaje catalán dentro de España. Una negociación entre los dos parlamentos. Obviamente, el gobierno central tiene que tener unas competencias exclusivas, pero es que nuestra propuesta territorial no tiene nada que ver con lo que hay ahora. De hecho, lo ideal sería que todo el asuntillo económico vasco-navarro de lo que decías tú del concierto y todo eso sea extendible absolutamente a todos los territorios. ¿De qué te sirve tener autonomía política si no tienes dinero? Si se hace el Estado de abajo hacia arriba, se hace con todas las consecuencias y reducir el Estado central a lo mínimo necesario. Y en cuanto a lo que decías tú, es que no hay propuestas por ningún lado, ni entre los llamados independentistas, ni entre los unionistas. Sí, me voy a independizar mañana y, bueno, saldrá el sol, nos cogeremos todos de la mano y viviremos en el país de la piruleta. Y ya cuando nos quedemos sin mercado europeo, pues, bueno, ya vamos improvisando. Yo no me acuerdo de ver algún debate serio entre esas dos gentes. Uno que no hable de historia, porque en debates históricos hubo uno interesante entre Margallo y Junqueras, pero eso era un debate histórico, no sobre la propuesta concreta de ahora, que eso es lo que dos políticos deberían de tratar, no si en 1640, que si en 1714, que si la deriva del siglo XIX. Eso está muy bien para un debate histórico, y si fuera un debate entre Margallo y Junqueras en el apartado histórico, pues valdría, pero es que en teoría lo presentaron como un debate sustitutivo del que no se estaba dando entre primeros espadas de los partidos políticos para la política concreta de la independencia en el ámbito del proceso. Y por tanto, ahí había un déficit, y sigue habiéndolo, porque todas aquellas propuestas aparentes de los papeles que se hicieron en el comité aquel de transición a la independencia y todo aquello, pues parecía un debate teórico, pero estaba desconectado en la práctica de cualquier política concreta, que nunca se llevó a término. Por tanto, si haces un debate teórico con políticas que nunca se van a llevar a término, entonces eso es disfuncional. A ver, hay que tener una base histórica, eso está claro, para empezar los debates y tal, pero es lo que dices tú. Yo, imagínate que soy un camionero de Reus, ¿vale? Y tengo que decidir, bueno, soy una persona que tiene dos dedos de frente, que escucho y tal. Tengo que decidir, ¿a mí qué me sale más rentable como ciudadano? ¿Seguir dentro de España o independizarme? No tienes nada con que tomar esa decisión. ¿Cómo vas a ir a un referéndum así? Tendrás que explicar las cosas como van. ¿Cómo le va a afectar a la economía catalana cuando se queden sin el mercado europeo? ¿Cómo van a quedar las fronteras? ¿De dónde van a sacar la electricidad? Porque para no ser españoles se comportan como españoles, improvisando. Sí, resulta curioso esa mención al tema eléctrico, porque recuerdo perfectamente en el verano del año 2017 hubo un primer acuerdo, porque el Partido Nacionalista Vasco ha tenido a gala negociar siempre el contenido y después mirar con quién se pacta. Es decir, primero el contenido del pacto. Si es bueno, entonces da igual con quién se pacte. Y se pactó con el señor Rajoy un primer pacto presupuestario de 2017, y junto a él
los grupos electrointensivos de ciertas empresas que tenían muy elevado el coste de la energía porque tenían una tarifa específica. Esto no solamente era para empresas vascas, también era para empresas de Extremadura, para empresas de Cataluña, era para empresas no solamente vascas, sino también de otras partes del Estado español. ¿Qué hicieron los catalanes en julio de 2017? Decir que iban a denunciar ese pacto ante la Unión Europea. Alucinante, porque ellos, que supuestamente en septiembre-octubre se iban a independizar de España, ergo, a partir de diciembre, pongamos, iban a tener un nuevo sistema propio, eléctrico, energético, como país nuevo, independiente, a escasas semanas del referéndum del 1 de octubre, se preocupaban por un pacto dentro de ese otro estado de España y que encima lo había pactado el PNV, lo cual eso personalmente me molesta y mucho. Pero yo creo que en ese sentido sí que pensábamos bastante parecido. Me refiero, tú no puedes ir a la independencia improvisando. En serio, o sea, la gente que te va a votar por cerrazón, por prefiero irme antes que estar con estos y tal, pero es que tú no sabes lo que te va a pasar el día de mañana. Votan por la emoción, por lo emocional, por las tripas. Por lo visceral total. Es igual que la tontería esta que salió ahora de que iban, no sé qué, de los soldados rusos ahí en Cataluña, a 14.000 tíos de Rusia ahí, que se están investigando a ver si era verdad o no. ¿Pero qué es eso? Eso es un insulto a la inteligencia. Un insulto a la inteligencia. Si lo ha montado desde el gobierno central y si lo han montado desde los catalanes. 14.000 tíos ahí, ¿qué iban a hacer? Y, morir. Hombre, ciertamente algunos prefieren que si alguien va a morir, mejor que sean rusos a que sean catalanes. Eso... Pero es que a Rusia no se le perdió nada. Y estás hablando de mandar gente a un país que es de la OTAN. ¿Y cómo vas a abastecer a esa gente? ¿Por dónde le van a venir los suministros? Por mar. Sí, otro elemento ciertamente importante, porque vincula a Cataluña, pero también va a Barbate, donde fallecieron unos guardias civiles, que en paz descansen, y mucho ánimo a toda esa gente, porque salió un representante de la Guardia Civil, de una asociación, a decir las cosas claras respecto a lo que sucedió en Barbate, que es una tragedia horrible. Pero añadió: y es que además nos impiden estar en Cataluña, en el País Vasco y en Galicia. Hay un partido que quiere sacar la Guardia Civil de Galicia. Y tú dices, los recursos son limitados. Todos los deberíamos saber. Los presupuestos públicos llevan un dinero sacado de impuestos, es decir, no es dinero que viene del maná, sino sacado de la gente a través del IRPF, del IVA, es decir, les cuesta bastante aportar a ese común para gastar, es decir, para invertir, las dos palabras valen lo mismo, en policía, en Guardia Civil, pero también en otros servicios, educación, sanidad, servicios sociales, es decir, un gasto público de un Estado en las diversas instituciones. Y si el nivel de gasto es limitado, evidentemente, si en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña pueden proveerse de una policía propia, esos números de la Guardia Civil que están en Galicia, País Vasco y Navarra pueden servir, por ejemplo, en Barbate, pueden servir en Teruel, pueden servir en León, que en Extremadura, que son españoles y dependen fundamentalmente de la Guardia Civil y de unas policías locales que no están para esto. Y por tanto, esa disfuncionalidad de vale, arréglame esto, pero ojo, que también te estás desviando los esfuerzos en unas comunidades en donde tienes intereses ideológicos. A ver, por partes. Eso yo creo que es mucho corporativismo y mucho de lo que te decía de la idea de una España uniforme. España tiene un modelo policial del siglo XIX. Y es lo que dices tú. O sea, yo vivo en León, trabajo donde trabajo, tengo que trabajar mucho con la Guardia Civil
Por la noche tenemos unos problemas de la leche, tenemos 2 patrullas para toda la comarca y tal. ¿Cuál es el problema? Que los vascos gestionen su policía. Yo no veo ningún problema. La Guardia Civil no se va a ir de allí, sobre todo la Guardia Civil. Claro, luego está el tema contrario, lo que piden nuestros amiguitos de Bildu. No, es que queremos que de Navarra y tal, de Navarra, del País Vasco y tal, se vaya la policía española. Bueno, habría que recordarle al señor Otegi que tendrá un carnet de identidad y supongo que tendrá pasaporte. Lo digo porque alguna vez tendrá que renovarlo o sacarlo. Y si no está la policía española, ¿dónde piensa sacarlos? ¿Vas a mandar a los vascos ahí a, no sé, a Extremadura a renovar el carnet de identidad, a sacar el pasaporte? Esa gente es la que te va a guiar a la independencia cuando se les escapa algo tan simple como eso. Y luego el tema de los servicios marítimos. Ese es un tema complicado. Yo creo que se tendría que crear un cuerpo de guardacostas. O se hace el modelo norteamericano o se podría incluso utilizar a la Guardia Civil, pero es que ahora todo lo que tenga con el mar está muy entremetido, unas instituciones con otras, que si salvamento marítimo, que si la Guardia Civil, que si la unidad del SAR, la unidad de rescate aéreo lo lleva el Ejército del Aire, que si hay un vertido tiene que ir el Ministerio de Medio Ambiente con los barcos, que si vigilancia aduanera, eso al final son gastos y al final no llega para nada. Pero en referente a lo que dices tú, es que yo no veo cuál es el problema que un territorio tenga su propia policía. Es que no hay ningún problema. Es más, yo diría de tenerla al 100%. Me refiero, no solo tráfico, también salvamento de montaña y cosas así que son realmente caras. Lo importante es que los cuerpos cooperen y que haya un cuerpo central, que sería la Guardia Civil, que se extienda como se tenga que extender por todos los territorios. Pero es que no hay más. Sí, Cuanto más dinero gasten los territorios, menos dinero gasta el Estado central. Sí, es lo que se dice una policía integral. Y la Chancha es una policía integral para el País Vasco en cooperación con las otras policías que existen, pero desde esa centralidad de servicio de salvamento en montaña, en costa, tráfico, en las relaciones con la lucha antiterrorista, es decir, lo que se dice un paquete completo, porque tienes la circunstancia que sucedió en Barbate, que una narcolancha en una tormenta quiere entrar al puerto, como suele ser costumbre aparentemente, para guarecerse en el puerto, no en una cala, no en una rompiente, no en el puerto, lo cual evidentemente eso debería dar muchas reflexiones de qué ha pasado para llegar a ese punto. Bueno, habría que ver, claro, por qué se lleva a ese punto. ¿Por qué se les deja acampar así como así? Habría que ver porque una zona tan deprimida pues se les permite esas cosas. A lo mejor a más de uno mirará para otro lado, porque claro, es una zona deprimida y tal, y que trabajen ahí hasta ahora no habían dado problemas. O sea, se podría haber mirado perfectamente para otro lado, pero es que eso ya se está convirtiendo en Tijuana. Y la gente que fue allí con el barco parece que eran los de, ¿cómo se llama la unidad esta de los buceadores? La barca que llevaban no era normalmente, es que ha sido un despropósito total.
A mí me da bastante pena lo sucedido ahí. Evidentemente. Y creo que ese tema se podría tratar más adelante cuando esté un poco más fría la cosa. Sí, porque la cosa está caliente y no hay más que ver los vídeos de que había gente en la costa jaleando. Eso es todavía una vuelta de tuerca más triste, todavía. Si queremos un Estado, volviendo al tema de los fueros que defendemos los carlistas, descentralizado, hay que descentralizar la policía. Cada territorio tiene que tener la suya y después tener un cuerpo nacional que va a ser la Guardia Civil. Si es que yo creo que eso es súper sencillo de entender, pero volvemos a lo de antes. Alguna gente piensa que lo que se escape a su idea de la España uniforme no es España, y así nos va. Sí, casi se podría decir que alguno piensa como que las comunidades autónomas son producto de alguna derrota en alguna guerra, impuesto en algún tratado de paz, pero en realidad no son Estado español. El Estado español es el del centro y las comunidades autónomas pues son entes alienígenas. Claro, pero porque se hizo al revés, se hizo de arriba a abajo. Es como si España te voy a dejar un poco de autonomía ahí, cuando realmente tendría que haber sido al revés, de abajo hacia arriba, pactar, pero ya desde los ayuntamientos ir subiendo y que sea el Parlamento autonómico el que pacte con un Estado central. ¿Para qué quieres tú un Estado central con 22 ministerios? Válgame Dios. Sí. En uno de los países más endeudados del mundo. Estamos... Y la comunidad un Estado como España, sí, con que tuviese 7 ministerios, iba a ir sobrado. y la comunidad de León y Castilla, cuando surge en 1983, lo hace con 3 recursos de inconstitucionalidad. Bueno, el asunto de Castilla y León ya es tema aparte, porque Sí. es una comunidad totalmente fallida. Cualquiera que haya hecho el Camino de Santiago, nada más que entre en territorio leonés, va a ver todos los carteles cruzados, porque hay una resistencia bastante fuerte. La región leonesa básicamente la han eliminado. No existe. La cultura leonesa no existe por ningún lado. Lo que te decía al principio del Benegá, la Cabrera, que es una de las zonas donde aún persistía algo el leonés, vienen estos tíos y te dicen, no, esto es gallego mal hablado. Bueno, o sea, gallego mal hablado porque lo dices tú. Sí, pero es que no solamente es el tema lingüístico, el tema cultural, sino también, por ejemplo, las infraestructuras. El tema radial ha molestado muchísimo en la vida práctica de la gente, porque sería espectacular para empresas, para personas, para todo, que hubiera la Ruta de la Plata a nivel ferroviario desde la zona de Asturias hasta la zona de Huelva, que era una ruta tradicional, histórica, pero no por ser algo que digas es que era bueno y vamos a conservarlo porque sí, porque es historia. No, porque si algo funciona a lo largo del tiempo es porque es útil. Lo mismo que desde época de los fenicios, desde la zona de Algeciras, por la costa mediterránea, en dirección a lo que es ahora la Junquera, era el tránsito de mercancías por toda la costa, que es lo que debería de ser en la zona del corredor mediterráneo, que llevaría las mercancías desde el puerto de Algeciras, pasando por la huerta de Almería, de Murcia, pasando por Valencia y subiría a Cataluña, pero evidentemente esto está en contra de ciertos dogmatismos, que parece que todo el tren que mueva en España debe de pasar por Madrid, lo cual ciertamente es alucinante. Tú piensas que Castilla y León está totalmente centralizado en Valladolid. Está Valladolid, algo Burgos, ya los de León capital porque dan un poco por saco y ya está. Vete a Palencia, vete a Soria, a Zamora, a ver lo que hay allí. Por eso te digo que es una comunidad autónoma que se creó mal y
y es fallida del todo. Todo a Valladolid. Si yo me acuerdo de los últimos planes Miner que había para intentar contrarrestar los efectos del cierre de las minas, y oír a algún alcalde de Valladolid que ese dinero tendría que ir para la Junta y la Junta lo distribuiría como ellos quisieran. Después se extraña de que crezca el sentimiento regionalista. Si es que no están haciendo nada para que no crezca. Y luego tocamos el asuntillo de los palos que se han llevado esta gente, porque yo me acuerdo del PP de decir, no, lo que pasa en León, porque lo que pasa en León es que están imitando a los independentistas catalanes, es lo mismo. ¿Tú crees que un diputado puede confundir nacionalismo independentista con regionalismo? No debería, pero piensa más en la situación respecto al votante que no sabe nada, y en vez de explicarle cuál es la situación, porque eso conllevaría echarse piedras contra su propio tejado, prefiere echar la tinta del chipirón y bueno, ya me creerán. Claro, pero yo creo que todo se resumen en eso. Mi idea de España es esto y todo lo que se salga de aquí es anti-español. Una grande y libre, prácticamente. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. Sí, por eso... No puede estar una idea de otro tipo de España. Por eso... A mí me han llamado de todo, simplemente por el hecho de lo que hablamos de decirles que teníamos un sistema policial del siglo XIX. Me han llamado de todo. Desde la derecha me refiero. Sí, porque no tienen argumentario para confrontar dialécticamente. Ay, porque es que es lo que se les ha metido desde dentro, y es así cuadrado, y todo lo que salga de esos márgenes es anti-español, heredado supongo que de la idea franquista y heredado directamente del centralismo liberal afrancesado. Precisamente por el mismo principio, con Juan Carlos de Borbón y Borbón y después de un periodo con Felipe VI, han protegido esa forma monárquica que está en Zarzuela actualmente con una suerte de censura, una fórmula de acriticidad, de no ser críticos para el mantenimiento de la fórmula tal y como está establecida y que no se piense en nada alternativo. Esto ha sido Jaime Peñafiel. No sé si es mío o es tuyo. Pues eso, que nosotros seguimos vivos. Yo he hablado bastante en tema personal. Estoy afiliado al partido carlista, estoy dentro de una rama reformista dentro del partido, y yo le pediría a la gente que simplemente se informe lo que es y lo que representa a día de hoy. Que no te vengan con chorradas de la guerra civil y de no sé qué, porque eso no es. Don Carlos Javier lo está haciendo muy bien. De hecho, siempre ha postulado de que llegase algún momento un poco que tal, la única forma que tendría de acceder a la jefatura del Estado es con referéndum. Intenta tú decirle al Felipín que haga un referéndum. Ya nos tendríamos que hacer una idea de las bases de las que partimos. Sí, la actual situación, incluso se llegó a comentar con Victoria Plego, Adolfo Suárez en el año 95, que no se hizo un referéndum específico de la monarquía porque se perdía. Y hay la suerte de circunloquio en el que se supone que la ley de reforma política del 76 venía establecido la idea de la monarquía, y con el sí al referéndum de la reforma política del 76 estaría avalada la monarquía, que luego se incorpora en la Constitución, y al haber una mayoría de españoles que votaron sí a la Constitución, entonces la monarquía estaría blanqueada y actualizada en la figura
de Juan Carlos de Borbón y Borbón, porque, vuelvo a repetirlo, hay más posibilidades monárquicas, y no solamente la unicidad, pero lo mismo que con el centralismo, de que solamente puede la unidad de una determinada forma para la figura del Estado, pues parece que eso lo trasladan en lo monárquico a que solamente hay una posible monarquía en la figura de Juan Carlos, Felipe y luego Leonor. Sí, pero tú piensas que es que ni siquiera son elegantes. Me refiero. Si cuando abdicó aquí Juan Carlos y se lo pasó al hijo, llegan a hacer un referéndum, lo ganan. Lo ganan. A día de hoy lo hubiesen ganado. Y si hubiesen acabado todos estos rollos, que si no es república, que si no sé qué, de que si no se hace un referéndum. Pero es que este país es así. O sea, no hacemos un referéndum ni para ganarlo. No lo hacemos con la monarquía liberal, no lo hacemos con el asunto de Cataluña o de donde sea. No, porque no tenemos visión a largo plazo. ¿Qué hicieron los ingleses con Malvinas? Un referéndum. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando lo iban a ganar. Sí. Ahora, cada vez que los ingleses digan algo, los argentinos digan algo, te van a decir, mire, yo he hecho un referéndum y la gente quiere ser inglesa. Sí. ¿Por qué? Porque tienen visión a largo plazo. Si fuésemos normales, eso lo hubiésemos hecho ya en Ceuta y en Melilla, bueno, si quieres en las Canarias. El resultado iba a ser que sí. Tendríamos otra baza más para cuando Marruecos se pusiese tonto. Es el juego mal establecido de que los ingleses hicieron su labor como correspondía y porque son valerosos los británicos con los españoles y con los argentinos. Con los chinos, en cambio, llegaron a un acuerdo en el 84 para cederles Hong Kong al de 13 años. Eso también hay que decirlo. Pero los de Galtieri tenían un problema interno de que la dictadura se les descomponía, se les iba para abajo. Y el problema es que los ingleses sabían que no tenía en ese momento ya importancia. Luego la ha vuelto a tener. Malvinas la ha vuelto a tener en el siglo XXI, porque se ha descubierto que puede haber hidrocarburos por ahí abajo, pero en los años 70, principios de los 80, los británicos estaban ahí viendo pues unos seres que eran con ovejas, galeses. Los galeses tampoco es que sean muy del agrado de los ingleses, están ahí al lado. No son ingleses, son gente que tenía el longbow, el arco, y hacía aquellas cosas. Bueno, cantaban, menos harlets y todo esto, pero estaban ahí en Malvinas. Y si hubieran dejado el asunto correr, pues tal vez habrían hecho una descolonización los británicos al de X tiempo, pero los argentinos de Galtieri necesitaban el asunto ya, inmediatamente, que si no la dictadura se va al carajo, y lo importante era eso, y por tanto ahí hay un problema de percepciones, de juego de oportunidades, y los argentinos pecaron de prisas, y por lo tanto aquello que podían haber logrado simplemente de esperar con el cazo y que cayera como fruta madura, pues aquello les salió mal, que es un poco el principio latino que también a algunos españoles le afecta. Y esto tiene relación con el tema del referéndum, en tanto en cuanto en una localidad de Granada ha querido cambiar la fecha de sus fiestas patronales. Y para cambiar las fechas de sus fiestas patronales han pedido permiso al Consejo de Ministros con la firma del rey para hacer una consulta popular. Hasta tan arriba han tenido que llegar para hacer una mísera consulta en donde ponían: ¿quiere usted que cambiemos la fecha de las fiestas patronales de este día a este día? Pues para que veamos en el sistema en el que vivimos y lo que tardarían en llegar hasta allí. Es que ya cuando se acabara casi queda deshabitado el pueblo. Es que no tiene ningún sentido. Y el asunto del referéndum es que esto es lo que te decía yo hace un rato. O sea, si lo utilizas bien, siendo unionista, es que lo ganas y te quitas de complicaciones. Lo que pasa es que es una pandilla de cobardes. Es cierto que es ilegal, pero se podría hacer legal. Pero es que son unos cobardes. ¿Y por qué son unos cobardes? Porque no tienen ningún tipo de argumentación.
¿En qué se basan en la unión aquí de las comunidades autónomas? En historia, y luego si los aprietas un poquitín, en que si se va a Cataluña se pierde el 25% o así del, no me acuerdo los porcentajes, del poderío industrial español. ¿Qué mierda de argumentos es esa? Para estar unidos. Eso no es ningún tipo de argumento. Ese argumento que tengas que estar unido porque la Constitución dice que tiene que intervenir el ejército para la unidad. Básate en el día a día, básate en que estamos unidos, que tenemos familia, que no sé qué, que no sé cuánto, pero básate en la economía, en cómo te va a afectar las pensiones, en cómo te va a afectar el día a día. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque no tienen visión a largo plazo. Y si a ti se te ocurre promoverlo, vamos, o sea, de rojo para arriba. Sí, porque rojos, aquí en este país ya casi no hay rojos. Pero bueno. Sí, porque no solamente no quieren que hacerlo ellos, sino que no quieren que exista nadie que lo haga, porque si alguien lo hace les pone en vergüenza, porque eso que hace esa otra persona lo podrían hacer ellos, y por tanto quieren directamente que no haya nadie que haga ese tipo de reflexiones, y se hará todo lo posible para que se limite o se elimine cualquier posible alternativa por el simple hecho de la continuidad general del marco teórico. Tienes bastante razón, pero bueno, creo que se me entendió lo que quería decir, sí. ¿no? Porque por el otro lado son iguales, me refiero. Al que sea independentista, es que tampoco te está dando ninguna razón para independizarte. No solo te la dé, es que la imagen que dieron saliendo corriendo de allí, hostia, vamos a ver. Sí, yo creo que ha quedado más o menos claro cuál es el planteamiento, pero había un asunto de una asociación llamada Caridad, que podías comentar algo, porque es algo interesante. Ya casi se me había pasado. A mí no. Me pones así. Pues mira, la Caridad es la Cruz Roja que nos tiene saboteados. La Caridad fue la primera asociación española sanitaria. Lo crearon la reina doña Margarita en la Tercera Guerra Carlista, inspirada totalmente en la Cruz Roja, que era lo que había en esa época, pero dándole un toque más carlista y más cristiano. Me ha llamado la leche, la atención, que una cosa de este tipo haya pasado totalmente desapercibido para todo el mundo. Todo el mundo conoce los requetés, los tercios de requetés y todo lo que te quieras, pero eso, que es algo totalmente increíble, totalmente novedoso, ha pasado desapercibido. Incluso creo recordar que en la unidad sanitaria en la última guerra civil era el Socorro Blanco. Las mujeres se llamaban Margaritas y tal, pero es totalmente increíble cómo pasó desapercibido. Aparte de dedicarse al rescate y al cuidado de los enfermos, una orden creo que tenía 3 grados, oro, plata y bronce, para los que se destacaban en ese ámbito. Nosotros estamos investigando, hemos legalizado el nombre y los escudos y tal para que no se pierda y no se utilice mal, pero me sorprende totalmente cómo ha pasado desapercibido. Creo que solo hay un trabajo de una doctora catalana, de la doctora no me acuerdo ahora, que fue un trabajo de final de carrera en plenos años 70 y no hay más.
Sí, nada más. es un elemento realmente interesante porque estamos hablando de que en los años 60 de ese siglo XIX. 1874, Sí, creo, pero creo recordar. voy a comentar dos elementos que son de la época, contemporáneos y sí se conocen, como es el surgimiento de la Cruz Roja por Henry Dunant después de la batalla de Solferino, y eso sí se conoce, y Florence Nightingale, que en la guerra de Crimea empieza con las primeras enfermeras, y esto estaría integrado en ese 1874 en esta organización. Por tanto, está en el cogollo del origen de todas estas organizaciones de prestación de servicios sociosanitarios, pero a diferencia de Florence Nightingale o Henry Dunant, estaría oculta bajo el manto de la historia. Sí, pero es que además de una forma que es que tantos trabajos de investigación, tantas no sé qué, es que a nadie se le ocurrió pensar que había de sanitario en esa época. Bueno, yo porque trabajo en sanidad y fue una deformación profesional. Pero fíjate que hay otro elemento militar, que son las trincheras carlistas. Creo que eran las que en la batalla de Somorrostro, creo recordar, normalmente las trincheras eran zanjas donde se metían los soldados, zanjas muy anchas, porque tenían que entrar, pero las carlistas eran súper estrechas. Hay un parte de un capitán de artillería liberal diciendo que una batería entera tuvo que dejar de disparar porque estaban gastando munición, porque eran incapaces de herir a la gente que estaba dentro de esas trincheras. Creo que hay un antecedente en lo que decías tú, en la guerra de Crimea, utilizada por los turcos, y después ese modelo de trinchera se utilizó algo en la guerra de Cuba, pero se dejó de utilizar ese nombre. Había una serie de trincheras al final de la guerra civil estadounidense, ya en el año 1864, pero se utilizaron poco y prácticamente en la última etapa. Es que claro, yo creo que apareció en diversos sitios, pero donde más uso se le dio fue en la Tercera Guerra. Sí, porque si uno ve, por Es ejemplo, medio conocido ese sistema. si uno ve en 1863, creo que es la batalla de Gettysburg, cuando uno ve la situación de la explanada central, son o muretes o zonas con troncos entrecruzados. Se puede ver, por ejemplo, la carga final de Pickett, que cuando salen de la pequeña loma que les protege a campo abierto, y al final, en donde están los de la Unión, es un pequeño murete y unos troncos, que no es propiamente una trinchera. Yo es que ese modelo lo he visto muy poco, pero me llamó muchísimo la atención, porque incluso hoy en día la gente es herida en las trincheras. Es un modelo súper estrecho. No sé cómo está la zona esta de Somorrostro, si habrán restaurado algo. Sé que hace unos años había aparecido una fosa común y habían tenido unos problemas de la leche porque, claro, eso no es memoria histórica. Y levantar cadáveres de una fosa común les trajo unos problemas bien majos. Pero el asuntillo de la caridad, estamos investigando en ello. Si alguno de tus suscriptores estuviese interesado o tuviese algún tipo de información, pues bienvenido sea. Porque este tipo de cosas no pueden pasar desapercibidas. Es la primera asociación, por lo menos que se tenga constancia, de sanidad moderna en este país. Aunque solo sea por el hecho histórico, pues tendría que ser bastante más conocida. Pues ciertamente creo que podemos dejarlo más o menos por aquí, no sin antes, si quieres dar alguna referencia de alguien que quiera profundizar en el ámbito carlista, alguna página web, algún libro que puedas recomendar.
Mira, ahora mismo el carlismo está dividido en tres grados principales. Si te gusta el principal, al que estoy yo, que es el Partido Carlista, heredero del socialismo de autogestión global de don Carlos Hugo. Luego, nuestros primos así que están un poco perdidos, los de la CTC, que todavía hablan de cruzadas, y la cruzada del 36, que España tiene que ser un país sin libertad religiosa, y luego está don Carlos Javier. Si alguien se quiere acercar realmente a algo parecido a una propuesta para estos tiempos carlistas, empezaría por don Carlos Javier y después bajaría al Partido Carlista. Se puede encontrar perfectamente en las direcciones de internet. Y a partir de ahí, pues ya miraríamos. Lo de los libros y tal te lo dejo pendiente porque así me invitas otra vez. Bien, perfecto. Pues sí, la gente puede acceder a internet, a San Google, a intentar buscar y profundizar, que seguro que se va a llevar más de una sorpresa. Y creo que la de don Carlos Javier es Carlos Javier de Borbón.com, y el resto, pues ponerlo en Google te sale. Pues muy agradecido de que hayas venido por aquí y conversar amistosamente sobre estos temas. Ya quedaremos más veces y ya veremos una visión un poco más foral y federal del Estado, que todavía tiene salvación.